Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ivonne. Vamos a seguir y vamos a empezar con la clase del día de hoy, que son los requerimientos de la dieta. Recuerden que cualquier duda que ustedes tengan pueden contactarnos para que podamos resolverla. El día de hoy tenemos temas muy interesantes, por ejemplo, la valoración nutricia. En el caso de la valoración nutricia, hay que determinar el estado de nutrición del individuo, hay que valorar las necesidades o diferentes requerimientos nutricionales y pronosticar los posibles riesgos de salud que puedan presentar en relación con su estado nutricional. Para saber esto de su estado nutricional, tenemos que evaluar el crecimiento y desarrollo adecuado, somático, psicológico y social, evitando los estados carenciales de cualquier tipo. Las necesidades varían en función de la etapa y del desarrollo y las diferencias genéticas y metabólicas individuales. Una buena nutrición ayuda a prevenir enfermedades y a desarrollar el potencial físico y mental. Es por eso que debemos de enfocarnos siempre justamente en eso, en mantenernos saludables, en tener una alimentación adecuada que nos pueda hacer sentirnos bien, que nos pueda mantener sanos. Ahora vamos a hablar acerca de diferentes indicadores, indicadores directos, indicadores clínicos y bioquímicos y antropométricos, que vamos a ver más adelante mucho más a detalle. En el caso de lo clínico, estamos hablando de los edemas, las alteraciones en pelo, piel, uñas, todo lo que nosotros podemos observar, todo lo observable. En el caso de los bioquímicos, son niveles hemáticos de vitaminas, minerales, proteínas, la glucemia postprandial, el colesterol y las lipoproteínas plasmáticas. En el caso de los antropométricos, encontramos el peso para la edad, el peso para la talla para la edad, el peso ideal, la complexión corporal, el índice cintura-cadera y el índice de masa corporal o IMC. Encontramos indicadores indirectos, que en este caso entrarían los psicosociales, por ejemplo, a qué se dedica, en qué trabaja, la religión, la disponibilidad y el consumo de alimentos, episodios diarreicos, dinámica familiar, hábitos alimentarios, escolaridad, incluir el de la madre en caso de infantes, antecedentes dietéticos y familiares. Esto es importante y lo complementamos con nuestra clase de historia clínica. La evaluación clínica justamente se realiza mediante la exploración física y el interrogatorio de los síntomas asociados a las alteraciones nutricias del organismo, como presencia de diarrea, estreñimiento, enfermedades acidopépticas, estado de dentadura, porque al que no lo crean, la dentadura tiene mucho que ver. Todas aquellas personas que empiezan a tener problemas con la dentadura, es muy común que desarrollen problemas de estreñimiento. Y es ahí donde nosotros tenemos que revisar qué es lo que está sucediendo. Historia clínica. Ya lo habíamos platicado en algún momento, vamos a encontrar toda la parte patológica previa y actual. Se hace una exploración física, grado de vitalidad, estado de la piel y de las mucosas, aspecto del cabello, que tenga brillo, que no esté reseco, que no esté poroso, que la coloración sea uniforme, el panículo adiposo y la dentición. Evaluación dietética, pues va a permitir estimar el consumo de alimentos de la dieta del individuo, hábitos alimentarios para valorar su ingestión de nutrimentos y compararla con las recomendaciones de nutrimentos de acuerdo a la edad y al sexo. El estado fisiológico patológico es bien importante, por ejemplo, durante el embarazo, o si una persona está haciendo deporte, si sus requerimientos son diferentes. Las encuestas utilizadas son recordatorio de 24 horas, que prácticamente es preguntarle al paciente qué comió las últimas 24 horas. También revisar lo habitual, que come habitualmente, registrando la frecuencia de consumo de alimentos, con especial atención en el consumo de aceite, azúcares y grasas. De duplicación, que es el análisis de los alimentos ingeridos que se recolectan formando una muestra de igual cantidad y composición a la ingerida. Por su costo es poco utilizada porque prácticamente tendríamos que estar recreando todas las comidas que nosotros hacemos. Diario dietético durante 5 a 7 días, tal cual se le dice al paciente que vaya anotando
todo lo que vaya comiendo, todo. Es como un diario, pero un diario de alimentos. Entonces realmente está pues un poco complejo, pero mucho más barato que la parte de arriba, la de duplicación. También se utiliza el control de compras y consumo de alimentos. Es decir, le pueden dar al paciente alguna lista de ciertos alimentos que puede evitar o que puede consumir. Dietas especiales, si el paciente tiene alguna indicación en específico por alguna patología, también se puede utilizar. Aversiones alimentarias, alimentos que no le agraden al paciente, intolerancias y alergias, problemas de masticación en adultos mayores, después de algún accidente o traumatismo posoperatorio, también es importante considerar. De ahí vámonos a las recomendaciones a la evaluación de técnica. Primero, tenemos que investigar hábitos de alimentación, horario de comida, métodos de cocción y las características psicosociales de la alimentación de la persona. Alcoholismo, soledad, depresión, obsesiones, religión, todo eso tenemos que investigar. Esta técnica tiene muchas limitaciones, ya que es difícil conocer exactamente la composición de cada uno de los alimentos ingeridos y la incapacidad para recordar los tipos y cantidades de alimentos ingeridos. Es aconsejable realizar al menos 2 de este tipo de encuestas. La información obtenida debe de ser transformada en términos de cantidades de nutrientes y energía mediante la utilización de composición de alimentos. En la parte de antropometría encontramos que es la medida de las dimensiones físicas del cuerpo humano, ya lo habíamos visto antes, a diferentes edades. Y todas estas son útiles cuando se comparan con patrones de referencia para poder evaluar la normalidad o si hay alguna desviación de esta normalidad. Los errores de la comparación de las medidas pueden originarse porque no estamos tomando bien, tenemos una mala técnica o porque tenemos un equipo inadecuado. Las técnicas de antropometría son las más difundidas por su sencillez e inocuidad y pueden permitir estimar tanto el compartimiento graso como el compartimiento muscular. Ahora vamos a hablar acerca de los requerimientos nutricionales y recomendaciones nutricionales. Metabolismo en el ayuno. Durante los primeros días del ayuno, el individuo utiliza ácidos grasos y proteínas como fuentes energéticas, y gran parte de las reservas de glucógeno no se ven afectadas. Si el ayuno persiste varios días, se mantienen los ácidos grasos como principal fuente de energía, y el cerebro comienza a utilizar cuerpos cetónicos que sustituyen poco a poco el consumo de glucosa cerebral. Después tenemos el metabolismo en el estrés. Se puede observar 2 fases características con consecuencias de fenómenos metabólicos y endocrinos. Encontramos, ya lo habíamos visto, cuando hablábamos de metabolismo y la división de la fase catabólica y la fase anabólica, solo que aquí está un poco más desglosado. Cuando hablamos de una fase catabólica, es el periodo donde son más importantes los cambios en hormonas adrenérgicas y corticoides. Los niveles de insulina disminuyen, aumentan súbitamente las necesidades metabólicas y la excreción urinaria de nitrógeno. Asimismo, el recambio de glucosa y la actividad del ciclo de Cori también se estimula la lipólisis. Acuérdense de esta parte de que el metabolismo se va a dividir en 2. En el caso de la fase anabólica, también se llama fase de retirada corticoidea, notable disminución de la excreción de nitrógeno coincide con la excreción de agua libre retenida. Puede durar hasta varios meses, aumentando rápida y progresivamente el peso y la fuerza muscular. Catabolismo destruye, anabolismo construye. Así es como nosotros podemos revisarlo mucho mejor o entenderlo mucho mejor. Ahora vamos a ver cómo sacamos algunas mediciones importantes. En este caso vamos a revisar primero la valoración de las necesidades de energía y vamos a ver primero el peso teórico. En el caso de los hombres, para que podamos sacar el peso teórico,
es la talla en metros cuadrados por 23. Y en el caso de las mujeres es la talla en metros cuadrados por 21.5. Así es como nosotros podemos sacar este tipo de mediciones. ¿Sale? Es bien importante, acuérdense, este se llama peso teórico. Después tenemos el gasto energético basal. En el caso del gasto energético basal, vamos a encontrar que se puede estimar entre 20 a 25 calorías por kilogramo de peso al día, o bien con la fórmula de Harris-Benedict, que es la que encontramos aquí. En el caso de los hombres, va a ser, tenemos una fórmula, y en el caso de las mujeres tenemos otra fórmula. Estas fórmulas ya son estandarizadas y lo único que se va a sustituir es lo que está adentro del paréntesis por el peso, por la talla o por la edad de cada paciente. ¿Para qué nos sirve el gasto energético basal? Para que nosotros podamos sacar cuántas calorías necesita consumir una persona al día. Encontramos también algo que se llama gasto energético en reposo. El gasto energético en reposo puede ser estimado considerando el gasto energético basal y un factor de patología. El gasto energético en reposo es igual al gasto energético basal por 1.2 o por factor de patología, que son ya puntos estandarizados. El factor de patología se estima de la siguiente manera. Si es desnutrición sin estrés, de 0.7 a 1. Si es una cirugía no complicada, es decir, que tiene una infección controlada o es una fractura simple, es de 1 a 1.2. Si ya hay sepsis o hay politraumatismo, en el caso de factor de patología o donde dice factor de patología, se va a sustituir por 1.2 a 1.6 de acuerdo ya a nuestro criterio. Si es una persona que está quemada, es de 1.6 a 2.0. Y si es un proceso cancerígeno, es de 0.9 a 1.3. La actividad física tiene mucho que ver. De acuerdo a lo que nosotros hagamos, tiene una relevancia que es lo que voy a considerar en mi paciente. Por ejemplo, si una persona está en cama, aproximadamente se considera el 10% del gasto energético basal. Si una persona es sedentaria, se considera del 10 al 20%. Si una persona tiene una actividad física moderada, se considera del 20 al 30%. Y si es una actividad intensa, del 30 al 40%. Embarazo y lactancia, lo que se hace es subir de 300 a 500 kilocalorías al día. Ahora, esto es bien importante. Estas 300 a 500 kilocalorías se van a subir extra a lo que ya nos salió en el gasto energético basal. Encontramos algo que se llama ETA o efecto termogénico de los alimentos. Cuando nosotros hablamos de los efectos termogénicos de los alimentos, es una fracción pequeña del gasto energético total y proviene de los productos que se presentan en el consumo de los alimentos. A esto también se le conoce como termogénesis inducida por la dieta. Normalmente es el 10% del gasto energético total y en caso de tener un elevado consumo de proteínas se puede elevar hasta un 15%. Para que nosotros tengamos el gasto energético total es la sumatoria del gasto energético basal más el ETA más la actividad física. Así es como lo podemos sacar. Acuérdense que el ETA es efecto termogénico de los alimentos. Ahora, ¿cómo voy a distribuir mis nutrimentos? Muy fácil. Tenemos algunas distribuciones estandarizadas donde nos dicen que los carbohidratos o hidratos de carbono o glúcidos pueden estar entre el 55 y el 60%. Las proteínas entre el 10 al 15% y los lípidos del 25 al 30%. Podemos ir jugando con esos valores poco a poco hasta tenerlo obtenido.
Hay otra cosa importante que es el requerimiento de agua. En el caso del requerimiento de agua encontramos la edad de líquidos y el volumen de esto. Es decir, tenemos la edad que va a ir variando, por ejemplo, de 16 a 30 años, se recomienda un volumen de líquidos de 40 mililitros por kilogramo de peso. De 31 a 55, 35 mililitros por kilogramo de peso. De 56 a 65 años, 30 mililitros sobre kilogramo de peso. Por kilogramo de peso. Y en el caso de 65 años o más, 25 mililitros por kilogramo de peso. En este caso, es como un requerimiento por años, pero si el paciente realiza actividad física o realiza alguna otra actividad donde la necesidad de agua es mayor, o está en un proceso de deshidratación, o está en un clima muy cambiante, tenemos que agregar mayor cantidad de agua. La fibra es uno de los componentes en los cuales tenemos que poner mayor atención, ya que de acuerdo a la recomendación nos dice que los hombres entre edades de 19 y 50 años tengan al menos unos 30 gramos de fibra. Hombres mayores de 50 años deben de obtener al menos 30 gramos de fibra. En el caso de mujeres de edad de 19 a 50 años, es el de al menos 25 gramos de fibra. Y en el caso de mujeres mayores de 50 años, por lo menos 21 gramos de fibra. ¿Y cuáles son los beneficios de la fibra? Disminución de probabilidades de padecer cáncer de colon, cáncer de senos, apendicitis, infartos, diverticulitis, litiasis, mantener el intestino saludable, evitar el estreñimiento, mantener un peso saludable, ya que ayuda a que te sientas lleno más rápido. Y también tiene un control en cuanto a la cantidad no a la cantidad, en cuanto a la velocidad de absorción de algunos componentes, por ejemplo, la glucosa, y puede ayudar a que se vaya regulando. Ahora, les voy a dejar algunas actividades para que ustedes respondan y puedan ir practicando todo lo que aprendimos el día de hoy. Recuerden que si tienen alguna duda, podemos revisarlo directamente en plataforma. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Hagan la tarea, no se les olvide.